Bienvenidos a un nuevo episodio de Del Mar con Diego Mazo. Hoy tengo un invitado supremamente especial, el doctor Eusebio Escornavaca. Eusebio es profesor de Arizona State University, del Colegio de Futuros Globales y al frente del programa de Futuros de la Innovación. Y creo que una voz más autorizada imposible para entender, para mirar, para que dialoguemos cómo debería ser esa nueva instituciones educativas, qué debería, cuáles son esos cambios y cómo deberíamos revolucionar las instituciones educativas en torno a todas las características, a todas las fuerzas de cambio que estamos enfrentando las instituciones de educación a todos los niveles, tanto de pregrado como posgrados, como K12, todos estamos revolucionando porque estamos en la era del conocimiento. Eusebio, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y muy contento de poderte tener hoy con nosotros. No, muchas gracias y un placer, o sea, otra vez poder charlar contigo y de un tema tan importante que tenemos que es simplemente entender cómo el futuro de la educación va a quedar con tantos cambios que existen, no solo desde un punto de vista tecnológico, pero también ambiental y social. O sea, tenemos un momento simplemente genial en la historia humana donde podemos desarrollar un futuro bastante interesante o bastante diferente de lo que tenemos el presente. Muchísimas gracias, de verdad, porque creo que una voz más autorizada que la tuya, difícil conseguirlo, porque has sido profesor como en 5 de los 6 continentes que hay, no, y que te faltaba la Antártida y ya o ya Ya fuiste, hice. ya fuiste allá, o sea, has sido profesor en todas partes del mundo, investigaciones, eh, y sobre este tema, sobre innovación. Y creo que es fundamental que estemos un poco, que conversemos sobre eso, porque si hay una institución que tal vez es difícil de cambiar, son las instituciones educativas. Por ejemplo, la universidad ha sido bastante reacia a los cambios. Pues los cambios por ejemplo, el currículo, hasta la Edad Media, el que llega el ilustración y la ilustración, pues empiezan de pronto a preguntarse en otras cosas, pero durante más de 500 600 años estuvo lo mismo. La organización de la manera como gestionamos las universidades es la misma y la enseñanza empiezan a haber pocas cosas. ¿Tú qué crees que es, por qué esas barreras para innovar en la institución educativa? ¿Cuáles son esos marcos mentales que no nos dejan mover hacia una sociedad que está reclamando nuevas cosas? Sí, bueno, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender que en los últimos 30 30 años tuvimos cambios gigantes de una forma donde el conocimiento es generado y la distribución de este conocimiento. O sea, si miras que sea 100 años antes de los últimos, desde 1990, antes de tenernos internet, la forma donde podemos generar conocimiento y transmitirlo era básicamente muy similar a lo que existía antes. Y estos cambios hicieron una dinámica completamente distinta de tiempo, espacio e interacción. Por ejemplo, tú estás en Medellín, yo estoy aquí en Arizona y estamos interagiendo en un momento sincrónicamente. O sea, tenemos cambios gigantes de un punto de vista temporal, espacial y de interacción. Y las instituciones fueron creadas dentro de estas prerrogativas y también existen niveles que son gigantes de burocracia y de sistemas nacionales. Por ejemplo, se te basa en países donde el ministerio
o de educación o tienen una, una, un papel, tienen un rol muy más grande dentro del currículo, otros tienen menos. O sea, existen formas que hicimos originalmente para asegurarnos la calidad de la educación, pero al mismo tiempo se queda una barrera para el cambio. Entonces, estas mudanzas que son dramáticas desde un punto de vista de cómo el conocimiento es generado, cómo podemos accesar el conocimiento, cómo podemos compartir este conocimiento, yo creo que las instituciones todavía, y instituciones que soportan todo ese sistema educativo, no solo la universidad, pero también hablamos del enseño para niños que sea, creo que existe son velocidades completamente diferentes. Y estos cambios que existen no es que genera solo resistencia, pero la capacidad de adaptación se queda bastante limitada. Entonces, para que podemos poder innovar o simplemente adaptarse a una nueva realidad de un punto de vista estructural, tenemos que también pensar cómo las instituciones que soportan todo el sistema educativo en un país, por ejemplo, pueden ser de una forma de ganar agilidad, pero al mismo tiempo con un compromiso con la calidad. Porque si ellos existieron también porque tuvimos problemas en varias partes del mundo, no solo en Latinoamérica, donde existían instituciones de enseño que sea, pero la calidad no estaba ya. Y esto se queda a veces siendo peor do que, do que Claro. simplemente, o sea, uno, o sea, investe el tiempo, la plata y todo, y cuando ve no tiene calificación ninguna. Y este era un problema. Entonces, yo creo que no se puede simplemente isolar un currículo o la universidad o el colegio, o sea, tenemos que pensar como un ecosistema educacional dentro de una nación o dentro de un continente y en el mundo, y cómo podemos pensar de una forma más organizada o más ágil para poder, o sea, adaptarse a la velocidad que el ecosistema sociotécnico está cambiando. Bueno, yo creo que aquí nos estás dando pues, muchas pistas, pero voy a resaltar tal vez dos o tres que me parecen muy claves, que son barreras para cambiar. Uno es la velocidad es tiempo sobre espacio, ¿cierto? O sea, cuánto somos capaces de mover la institución de aquí hasta acá en un tiempo determinado, ¿cierto? Y en ese sentido, también tenemos una barrera que hablabas ahorita, que es el tema de la calidad. La calidad y los establecimientos, digamos, el ente regulador. Sí. El ente regulador no va a cambiar a la velocidad de la sociedad, eso está demostrado desde hace, pues, desde que la humanidad pisó la Tierra, el ente regulador ya iba atrás, ¿cierto? Esto es claro, ¿cierto? Y esa es una restricción que uno tiene en el sistema, pero eso no impide nunca la innovación. Las instituciones tienen que dar. Entonces, luego viene una barrera y es, una parte es la calidad, cómo se percibe la calidad en la educación, y la otra es la agilidad para absorber los cambios, ¿cierto? Mm, En ese tema de calidad, yo creo que en otras industrias han hecho un cambio, ¿cierto? Que no hemos podido hacer todavía en educación, porque en educación todavía nos miden con ciertos indicadores más de proceso que de impacto y de resultado. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Y sobre todo es que a mí, desde que conocí este colegio de Futuro Global, me ha impactado muchísimo porque se sale de todo lo que uno conoce en las universidades. ¿Cómo lo están entendiendo ustedes ahí? Porque no son programas tradicionales, son programas totalmente diferentes, que ahorita quiero que entremos ahí, pero ¿cómo persiguen la calidad en esto para no entrar en los estándares normales? Sí. Bueno, creo que antes de hablar de calidad tenemos que hablar sobre cómo podemos innovar la estructura. Muchas de las estructuras que existen dentro de las universidades, de eso hablamos más en universidades en el mundo,
están organizadas de una forma que para mí están muy cercanas de la organización industrial de los posguerra, de los 1940, 50. Se mira la forma de departamentos y estructuras y la forma, por ejemplo, tenemos escuela de ingeniería, escuela de administración, escuela de medicina, escuela de derecho, o sea, tiene una forma muy disciplinar de que como son silos que no se conectan. Lo que yo dice que la forma que el mundo ahora está conectado e interconectado cambió dramáticamente. Entonces, creo que una forma de organizarnos es mucho más no por disciplinas, pero por problemas. O sea, ¿cuáles son los problemas que tenemos que resolver? Si el problema, por ejemplo, es la cuestión de sostenibilidad del planeta, bueno, ahí está. Si el problema es que cómo podemos innovar de una forma que ganamos performance, pero que al mismo tiempo hacemos un impacto positivo en el mundo. O sea, son problemas que para poder resolverlos, para poder tener la capacidad de resolver problemas complejos, tienes que salir de tu cajita disciplinar, poder interconectar con varias disciplinas. Y esto es la forma que estamos cambiando. Pero porque creo que estás dando, como decía un, un compañero con el que he estado conversando en estos programas también, decía, acabas de decir cuál es la receta del arroz con pollo, es el pollo, ¿cierto? Eso lo dicen en República Dominicana, ¿cierto? Ok, entonces, el primer cambio importante que nos estás proponiendo es, nosotros en los modelos tradicionales, las universidades en los modelos tradicionales hablan de enseñar por disciplinas. O sea, yo te estoy enseñando, te estoy dando herramientas para que resuelvas, te estoy dando herramientas genéricas, una llave inglesa para lo que tú necesites. Después necesitas un destornillador, ya verás cómo lo consigues el destornillador. Ahora el enfoque es no enseñemos esas herramientas, sino tratemos de situar a la gente en los problemas que va a enfrentar la humanidad. Y de una forma no es que no enseñamos la herramienta, sí, lo enseñamos, pero yo creo que es una mezcla del portafolio de capacidades que las instituciones crean. Por ejemplo, todavía necesitamos especialistas en áreas que sea X, Y, sí, necesitamos, pero también necesitamos personas que hacen la interconexión entre esos. Y esto es lo que falta muchas veces, porque tiene uno que, por ejemplo, ok, tenemos que hacer una tecnología nueva. Bueno, tiene uno que entiende de la tecnología, pero cómo esta tecnología se conecta con otras partes, cuál es el impacto social, económico, ambiental, esta parte, bueno, no sé, porque yo entiendo la tecnología. O, por ejemplo, yo entiendo el proceso. O sea, yo creo es que no es que tenemos que acabar con las disciplinas o con la especialización, no. No, Yo no, creo no. que esta es una parte que todavía ya tenemos estructurado, pero lo que necesitamos es como si tenemos el río, tenemos las ciudades, pero necesitamos el puente. Sí, pero tal vez lo que quería decir un poco o explicarlo de otra manera es que cuando yo estudio un currículo disciplinar, me llevan por toda cada una de las disciplinas o las áreas para resolver y me van dando herramientas para que luego trate de mirar en un problema cómo las aplico, ¿cierto? Claro, Y aquí partimos desde el problema lógico. y te voy a dar cómo seleccionar las mejores herramientas para poder resolver ese problema. Obviamente O tienes cómo que tener, aprender las herramientas. Esta es la parte importante, porque uno de los problemas mayores que tenemos es esta cuestión de que necesitamos agilidad de, de, de poder aprender. Te doy un ejemplo y después volvemos a la cuestión de la calidad, ¿no? por favor, Pero un concepto que yo, por ejemplo, que trabajo, que como soy originalmente profesor de sistema de información y trabajo con distribución digital, innovación digital, una de las cosas que yo digo mucho que nosotros llamamos digital literacy
que es básicamente alfabetismo digital, qué sé yo, en español. Y yo digo que necesitamos digital agility, que es la agilidad digital. ¿Qué eso significa? Significa que una vez que el fax llegó, el operador de telégrafo se quedó, o sea, sin empleo, pero el especialista en comunicación electrónica ganó una promoción. Cuando llegó los emails, el especialista en fax se quedó sin laburo. O sea, ¿y cómo hacemos? O sea, esta capacidad de adaptarse es mucho más agilidad de poder aprender y adaptarse que simplemente, bueno, te enseño eso y ahí te vas. Esto cuando tu papá o mi papá fueran así funcionaba. Prácticamente uno hacía una carrera, qué sé yo, de ingeniero, médico, lo que terminaba y los próximos 40 años estaba tranquilo. O sea, o una vez hacían, ¿no? Que cuánto hacía una maestría o algo así. ¿Por qué no había tanta necesidad? No es que el conocimiento no expandía, sí, pero esta capacidad de esta agilidad es necesaria. Y ahora cuando volvemos con el tema de la calidad, para mí la calidad, y tú dijiste exactamente en los problemas, que la calidad es mucho más mensurada de un punto de vista de proceso que de impacto. O sea, en inglés decimos outcome, ¿no? Y esta es una cosa que nosotros tenemos que ver, no solo el proceso, pero cómo podemos ver el impacto y el outcome, ¿no? Que genera. Y muchas veces yo creo que simplemente asegurando un proceso y haciendo ticks una lista, no creo que logramos esto. Entonces, muchas veces la cuestión de medio versus fin, o sea, cuál de las cosas queremos. Y yo creo que tenemos que pensar los dos, pero muchas veces los sistemas de calidad que vemos, muchas veces se quedan más como un proceso burocrático y que no necesariamente garantiza el impacto que queremos. Y ahí para mí son cuestión de que cómo estamos enseñando y la otra forma es cómo estamos, o sea, mensurando la calidad de lo que estamos produciendo. Claro, son dos claves que nos estás dando muy importantes porque además supongo que los indicadores que les colocan, pues que se ponen ustedes en la Escuela de Futuros Globales deben ser muy diferentes a los de las escuelas tradicionales, ¿cierto? Porque Sí, ustedes están viendo es el impacto en la sostenibilidad, en la productividad, en la innovación, y estos no son indicadores única y exclusivamente de si el muchacho consiguió empleo o no, o cómo le fue en claro. ciertos exámenes, o cuántos profesores o cuánto publican, sino qué resultados están trayendo. ¿Cómo lo ven ustedes en temas de producción de conocimiento, de relacionamiento con la sociedad? ¿Cuáles son esos indicadores que tú crees que han innovado ustedes en la escuela, que son diferentes a la forma tradicional de las universidades? Aquí en Colombia, por ejemplo, a las instituciones nos miden por los grupos de investigación y los Sí, grupos de investigación tienen unos productos. Muchos de esos productos, tenemos que ser honestos, son cuántos salen en revistas Scopus o en revistas de cualquier sí, indicador y proyectos y tres o cuatro, pues tienen diferentes tipos de productos. Ha sido el sistema que Colombia ha usado, pero cuando sí. uno a veces trata de relacionar el impacto de esos productos con la sociedad, de pronto nos quedamos un poquito cortos. ¿Cómo lo están viendo ustedes a ese nivel? Sí, bueno, yo creo que de un punto de vista mundial, no solo Colombia, pero se puede ver, por ejemplo, en varios países del mundo, en Latinoamérica podemos mirar a Brasil, que tiene listas como las Qualis, o te miras en Italia, Francia, Finlandia, que sea, que existen esta mensuración de producción de conocimiento por los periódicos, los journals, ¿no? Bueno, para mí todo bien. Este es un indicador importante porque es conocimiento científico y la forma que es hecho. Pero muchas veces este conocimiento se queda todavía enclausurado en la academia.
y hay cosas que podemos también mirar el impacto que una universidad puede crear de un punto de vista, por ejemplo, si miramos la cantidad de inversión que has hecho en investigación, que esta investigación ha producido de un punto de vista no solo de publicaciones, pero también de patentes, de un punto de vista de engajamiento con la sociedad, con la comunidad. Por ejemplo, si tenemos un proyecto, en este proyecto que estamos haciendo, te doy un ejemplo de un proyecto que yo estaba haciendo, que es de educación financiera, que estamos haciendo un proyecto que es se llama Digital Financial Literacy, que es la idea que educación financiera tiene que ser hecha hoy dentro de un ecosistema digital, porque la mayoría de las decisiones que hacemos de un punto de vista financiero son con tu celular en la mano para hacer más, o sea, de una forma más sencilla. Bueno, ¿cómo podemos mensurar el impacto de esto? Primero, el nivel de inversión que logramos captar para esto. Esto es importante. Otro es, ¿cuál es el impacto en tu punto de vista de publicaciones? ¿Está bien? Está bien. Bueno, y ahora, ¿qué más hiciste? Normalmente eso se acaba, ¿no? Pero tenemos que ir más adelante con esto y decir, ok, ¿cuántas personas, por ejemplo, cuántos niños, cuántas escuelas, cuántos, por ejemplo, videos en YouTube, lo que sea? ¿Cuál es la forma de engajamiento que hicimos, el impacto en la sociedad con este proyecto? ¿No? Y hay una forma que está mirando no solo indicadores tradicionales, pero también mirando que lo que hacemos tiene capacidad también de hacer un impacto real en la sociedad. Claro que no es toda la investigación que tiene esta capacidad. Tenemos, o sea, si mira la investigación de un punto de vista más tradicional en áreas como química, biología, física, claro que no van a tener esta capacidad de transmisión inmediata, ¿no? O sea, la investigación Ah, básica todavía hay. Si uno mira, por ejemplo, el celular que tienes en la mano, ya miraste cuántos artículos, cuántas patentes, cuántos académicos tuvieron que trabajar para que esta tecnología se convirtiera en un producto. O sea, hay lugar para todo, pero yo creo que simplemente limitar el reconocimiento, no solo digo, la forma que averiguamos, pero reconocer el impacto que una institución como una universidad tiene en el mundo, simplemente por sus publicaciones, yo creo que es muy limitado. Y también las universidades, y de simplemente decir, bueno, nosotros producimos gente con una carrera y producimos publicaciones. No, tenemos que hacer más que eso. Tenemos que ser responsables por la comunidad que nosotros estamos involucrados. Tenemos que ser responsables porque el conocimiento que estamos generando trae prosperidad a esta comunidad. Y cuando yo digo prosperidad, no es solo prosperidad económica, pero digo que el ambiente esté mejor, la salud esté mejor, o sea, que pensemos cómo podemos desarrollar esta comunidad. Si, por ejemplo, CEIPA está en Medellín, o sea, tiene una responsabilidad con la ciudad de Medellín, con Colombia, mucho más que simplemente solo con los alumnos de CEIPA. Y yo creo que esta forma de pensar como un instrumento de generación de conocimiento, pero como una fuerza motriz de impulsionar las comunidades que estamos involucradas. Yo creo que es una forma mucho más interesante de mirar el papel de la universidad, que mucho más una forma transaccional. total, total. Es supremamente importante entender eso que estás diciendo porque a veces la universidad y obviamente pues como son los organismos a veces reguladores, te van a preguntar cuál es cuántas publicaciones en journals tiene la facultad, cuánto tiene, y poco te pregunta cuál ha sido el impacto en donde se ha aplicado los conocimientos. Y yo creo que Exacto. ese es un saltico que vamos a tener que dar rápidamente en las universidades porque hoy la sociedad necesita una transformación, una agilidad, y somos la única forma de que podamos estar actualizados es que seamos capaces de cambiar más rápido que la velocidad del cambio para poder progresar.
Si claro, no, nos vamos a quedar atrás, es inevitable. Y ese es algo que a veces la gente no entiende en esa capacidad y la innovación, pues la investigación nos debe permitir llevar a esa innovación, ¿cierto? Y ahí me parece muy importante lo que acabas de decir con respecto al tema de cómo mirar la investigación no solo desde el punto científico y, digámoslo, académico, sino cómo también se puede conectar con la sociedad. claro. Que también hay una cosa que nos critican mucho y es que los académicos vivimos en nuestra torre de marfil por allá aislados y que no nos conectamos mucho y eso entonces nos lleva a decir, tal vez deberíamos aprovechar esa conexión con la sociedad para impactar la docencia también, para impactar la extensión y obviamente la investigación como lo estás planteando. ¿Sí? Y esta historia de la Torre de Marfil, yo creo que muchas veces no es una crítica injusta. O sea, es muchas veces la forma que nos organizamos y una forma elitizada de conocimiento, de acceso, de pensar que muchas veces está desconectada de la realidad de la gente. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, si miras este interés dentro del desarrollo, por ejemplo, como una materia, yo veo más gente del hemisferio norte, o sea, podemos ir en español, el país de primer mundo, interesado en eso que gente en Latinoamérica, por ejemplo. Muchas veces son latinoamericanos que están aquí en Estados Unidos trabajando en eso. ¿Por qué nosotros no tenemos interés? ¿Por qué nosotros no trabajamos en eso dentro de Latinoamérica? Porque muchas veces vemos que estas no son áreas o que son importantes, o muchas veces no vemos en la belleza o la increíble capacidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, muchas veces cuando yo estoy trabajando en Latinoamérica y gente quiere trabajar con empresas de vanguardia europeas, americanas, japonesas y yo digo, ya fuiste dentro de, de comunidades más pobres en Latinoamérica y viste el nivel de innovación que existe allá. Viste la creatividad de la gente con poquísimos recursos, haciendo cosas increíbles desde un punto de vista de creatividad, ingenuidad. O sea, y muchas veces no valorizamos esto. Entonces, si las críticas existen muchas veces de la Torre Marfil, yo creo que es no es que una crítica injusta muchas veces, pero también no podemos hacer que todos los académicos, que todas las universidades, que todos son así, pero tenemos que entender por qué esa crítica existe. Y si existe esa crítica, ¿qué cosa podemos hacer? Que podemos decir, ok, esta crítica hace 10 años era justa, pero ahora ya no es más. ¿Qué cosa podemos hacer para cambiar de una forma de decirme que estamos más conectados y involucrados en las comunidades que servimos, ¿no? Que las comunidades que hacen parte de nosotros, ¿no? Y esto yo creo que es una forma, no es solo de democratizar, pero de simplemente de entender el papel socioeconómico, ambiental que la universidad y las instituciones de enseño existe para desarrollar un futuro de un país. Total, o sea, es un cambio en el que tenemos que apostarle y comunicarlo también a la sociedad para Claro. que entienda cuál es ese papel que debe cambiar nuestras instituciones. Voy a hacer un salto Dale. porque, porque tengo que aprovechar, porque tú eres experto en innovación digital. Mm, Y una de las cosas que más está cambiando, pues, es todas estas tecnologías de información y comunicaciones que, pues, todavía se sigue cumpliendo la famosa ley de Moore y entonces cada 2 años duplicamos el poder de procesamiento. Al duplicar el poder de procesamiento se baja el costo de, de cálculo y obviamente podemos llevar y se miniaturiza y se puede llevar todos estos elementos a más temas. Y aquí estaba pensando algo mientras
conectaba las ideas que a mí me tocó trabajar en las primeras videoconferencias que hicimos aquí en Medellín, tal vez de las primeras videoconferencias por satélite, y donde hacíamos la conferencia había que llevar un camión con una antena, con no sé qué, no sé cuánta, y valía una cantidad de plata enorme. Todo esto, y hoy veo que lo podemos hacer tú en tu oficina, yo en mi oficina aquí, tú en Phoenix y yo en Medellín, sin ningún problema, y tenemos infinidades de tecnología a nuestro alrededor que nos permite transformar la educación. Entonces, para mí, estas discusiones que todavía se mantienen hoy en día en la educación de que presencial, virtual o a distancia, o como lo quieran llamar, que para mí hoy en día esto carece de sentido porque las tecnologías están permeando todo y están facilitando que podamos entender muchas cosas. Tú que estás en la investigación del mundo digital, de todo esto, ¿cómo ves que va a ser el impacto de esas tecnologías en las instituciones de educación? Y me gustaría que echáramos un poquito hacia futuro, qué es lo que están viendo ustedes y cómo lo están entendiendo. Bueno, yo empiezo con una historia que cuando yo era niño, esto en Brasil, en 1985, gané un reloj que se llamaba Casio Telemeno 100, que había una memoria de 100 teléfonos, yo me recuerdo que era una cosa como 20 caracteres, y tenía una calculadora. Mi maestra, yo tenía 10 años, ¿no? Mi maestra dice, hola Eusebio, no puedes traer esto en la escuela. Yo dice, ¿por qué no? No, porque tiene la calculadora y no va a aprender matemáticas. Y, y esto para mí es una historia que empiezo a entender, que después, ponemos casi 20 años, yo desarrollé el primero sistema en el mundo de interacción por teléfono celular que se llamaba Text to Learn. Esto en Nueva Zelanda para clases largas, grandes, de más de 200, 300 alumnos que podía utilizar el celular. Y entonces yo me di cuenta que era una tecnología pervasiva, o sea, los celulares entraban a la clase mientras yo quería o no, y yo pensé, ¿cómo puedo utilizarlo para que los alumnos, al revés de perder tiempo o charlando con sus amigos, prestaba atención e interagía conmigo en la clase grande? Entonces, una cuestión que tenemos que entender es que tecnologías cada vez más son pervasivas, o sea, permean en tu vida. Si te das cuenta cuando te vas al baño, que es uno de los momentos más privados que un hombre casado puede tener, tienes el Total. teléfono en la mano. Tienes el teléfono en la mano. Yo hice esta pregunta a clases que de en todo el mundo y digo, ¿alguna veces contestaste un mensaje en WhatsApp o email mientras estaba en el baño? Y toda Siempre. la gente con una cara de culpada así gigante. O sea, entonces yo digo, mire cuánto permeado están estas tecnologías. Entonces, una de las cuestiones que nosotros tenemos que entender que las tecnologías digitales tienen la característica de ser interconectadas y tiene cada vez más esta ubicuidad que están cada vez más pervasivas. Lo que nosotros tenemos que entender es que mientras estas tecnologías están avanzando, también de una forma, por ejemplo, con inteligencia artificial, la parte de realidad virtual, realidad argumentada, ¿no? Simplemente tenemos que pensar cómo estas tecnologías permiten avanzar o mejorar el acceso y las formas de educación. No es que cómo podemos utilizar esta tecnología. Entender la diferencia de la pregunta. Muchas veces nosotros, ¿cómo podemos utilizar eso? Y al final utiliza la tecnología como el fin, hacemos esto con AI o hacemos, pero al final, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Entonces nosotros tenemos que pensar que, ok, estas nuevas tecnologías que van a continuar cada vez más progrediendo, esto olvídate que ¿cómo podemos entender las capacidades de estas tecnologías y los cambios que estas tecnologías permiten de un punto de vista del portafolio
de capacidades. Entonces, volviendo a mi maestra, en 1985, yo creo que ella tenía razón, pero también era una regla que no puedes. Este es el problema. Una vez que yo demostraba la capacidad de saber hacer cuenta que no necesitaba la calculadora, simplemente quedarme repitiendo, y se podía utilizar la calculadora ya para cosas que ya sabía, ya había dominado. Simplemente ganaba tiempo para hacer las cosas más complejas. Claro. Y esta es la cuestión, que, por ejemplo, cuando la primera vez que vi para estudiar aquí en Estados Unidos, y este fue en el colegio, cuando estaba en el último año del colegio, me regalaron una calculadora que era una Texas gráfica. Y yo lo miraba y decía, ¿de veras? ¿Por qué? Porque decían, mire, Eusebio, estas, sumar, dividir, multiplicar, una raíz cuadrada, o sea, esto ya sabes. Y entonces puede utilizar la calculadora para esto, ¿no? Simplemente para automatizar y ganar tiempo. Entonces yo creo que tenemos que encontrar una forma que no es que simplemente vamos a enseñar a la gente, por ejemplo, matemática, aquí está la calculadora y 1 más 2 igual, ¿no? Y simplemente no desarrollar capacidades. Creo que es importante desarrollar capacidades, pero al mismo tiempo, una vez que uno ya entiende, no es que debemos simplemente vivir dentro de una burbuja que no entiende que estas tecnologías están disponibles. Por ejemplo, yo hablo 7 lenguas, ¿no? Español, si ya se darán cuenta, no soy argentino, pero aprendí en Argentina, por eso tengo el acento, ¿no? Pero lo mismo, o sea, yo hoy veo la capacidad de aprender lenguas completamente diferente de cuando yo era pibe, cuando era niño. En el sentido que tenía un diccionario de papel y tenía que abrir para descubrir las palabras. Hoy es o sea, hay una facilidad gigante para aprender. Entonces, cuando pensamos en el futuro, tenemos que pensar de una forma que dentro de este ecosistema técnico, social, ambiental, cuáles son las capacidades humanas que tenemos que desarrollar dentro de este ecosistema. No es que podemos crear burbujas artificiales que dicen, no, eso no existe. Por ejemplo, cuando tú y yo fuimos al colegio, saber el año que Cristóbal Colombo había llegado y cuando no sé qué, son cosas, datos que mis hijos con el teléfono lo saben, pero entender el proceso de expansión colonial en Europa y la llegada de los españoles o de los portugueses, los ingleses, los franceses en Latinoamérica, la formación de nuestros países. O sea, esto es importante, simplemente porque el acceso a la información que donde en la ciudad que nació Colombo, o sea, esto no veo que haya una necesidad de memorizarla, pero entender el año o sea, memorizar no veo tanta necesidad porque la información está más disponible, pero entender cómo encuentro esta información, dónde está la información, cuál es la información que es verdad y que no es verdad, porque simplemente ahora tenemos información demasiada, o sea, es una capacidad que no habíamos necesidad de antes y ahora genera, entonces entiende que la parte genial de esto es que mientras tecnologías avanzan, yo digo el portafolio, ¿no? En el sentido, el conjunto de capacidades que nosotros tenemos o que necesitamos para tener suceso, para poder avanzarnos como sociedad, cambia. Un ejemplo que yo doy en clase, por ejemplo, es, mira cuántos alumnos tienen una clase que saben hacer fuego, ¿no? O sea, sin el fósforo, sin una encendedora, o sea, solo los que son militares o eran Boy Scouts, ¿no? O sea, o uno sobre survivalist que se dice, o sea, no. ¿Por qué? Porque simplemente no necesitamos más esta peculiar. Miren Estados Unidos. ¿Cuántas personas tú conoces en Estados Unidos que saben manejar un coche manual? Muy pocos. Pocos. ¿Por qué? Porque mi hija ahora va a empezar a la clase, está enseñando a mi hija a manejar. Todos los coches que tenemos son automáticos, ¿qué puede hacer?
aprender en automático. Sí, o sea, o sea, no conozco a nadie que tenga un coche manual. Nadie. O sea, para que, o sea, y ni logro alquilar uno para que le enseñar cómo manejar en esto. Yo hago el chiste, dice, mira, cuando vamos en Europa o en otro lado, te enseño. Sí, toca, porque no hay otra opción. Claro, Aquí viene, y creo que has tocado el punto clave, es el para qué. ¿Para qué vamos a incorporar las tecnologías? Creo que ustedes en Arizona han hecho algo muy interesante y es romper el concepto de que las tecnologías tienen que ayudar a que más gente tenga acceso a la educación superior, ¿cierto? Eh, sí, eh, Me parece muy espectacular cuando en el charter, o sea, eh, su misión, visión de lo que quiere ser Arizona, dicen, no es por los que excluimos, sino por los que transformamos. Eso me parece claro. muy bonito porque realmente la universidad ha sido muy elitista en ese sentido. Y ahí la tecnología para ustedes ha jugado un papel fundamental, ¿no? Sí, sin duda, porque simplemente si hoy tenemos 180.000 alumnos, siendo que la mitad de ellos están online, o sea, están es simplemente porque el acceso a la educación y los conocimientos que nosotros generamos como una de las mejores universidades del mundo es de poder utilizar estas tecnologías para poder compartir lo que, por ejemplo, que tenemos con la Sintana y la alianza de Sintana, simplemente es algo genial, que al revés de que uno que está en Medellín para poder accesar por ejemplo, este programa que yo hice con Sintana de innovación, ¿cuál es la probabilidad que un muchacho, una muchachita que está ahí en Medellín para poder haber una clase que yo desarrollé en innovación? Muy poca. Pero ahora tiene la posibilidad de Ahora hacerlo. sí. O sea, ¿entendés? Esto es una cuestión que yo creo que cambia. Yo me recuerdo o sea, al final de los años 90 para poder accesar este, periódicos, journals, era algo complicado. Y cuando me fui en Japón en 2001 y llegué a la biblioteca de la universidad en Japón, me quedé maravillado con la cantidad de periódicos, pues todo en papel todavía, ¿eh? No es que yo hoy, por ejemplo, yo no me recuerdo la última vez que fui a la biblioteca o sea, para sacar algo, porque tengo de mi casa o de donde sea el acceso a millones y millones y millones de artículos y libros y lo que quiera. O sea, esto cambia completamente, pero de un punto de vista que hablamos de eso, de que el conocimiento tiene que ser compartido, el conocimiento tiene que ser hecho de una forma que podemos, o sea, quien quiera aprender tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y estas son cosas que son importantes. La otra cuestión que tenemos que pensar también es que existen formas distintas de las personas um, desarrollar su conocimiento, que no es simplemente una carrera de 4 años, una maestría de 2 años, un doctorado de 4 años. O sea, hay formas muy más dinámicas de que como hacer un certificado, simplemente un curso o algo. O sea, tenemos que también pensar que la forma que disponibilizamos y la forma que las personas um, están interagiendo con la universidad es mucho más a largo plazo que simplemente te vas allá por 4 años, haces tu carrera, un besito a todos, gracias por todo y chao. Y puede ser que en 5 o 10 años vuelvo, hago 2 años de maestría y adiós. O sea, tenemos que pensar en una forma que dentro de la vida de una persona, ¿no? Mismo cuando está en el colegio, ya tener interacciones con las instituciones. A mí me gusta, no hablemos de universidad, pero hablamos de instituciones de generación de conocimiento, como una máquina, un motor de generación de conocimiento, ¿no? Y transmisión. Y
las varias formas en varios periodos distintos donde existe esa interacción entre estas instituciones y las personas. Y no simplemente, o sea, una vez en la vida por 4 años y olvídate. Bueno, pues que aquí estás planteando otro punto muy interesante, que es el aprendizaje a lo largo de la vida o el lifelong learning, ¿cierto? Exacto. Y ahora viene la pregunta clave de esto y es, ok, ¿será que las instituciones que generamos conocimiento tenemos que evolucionar el modelo de negocio? Y aquí va a lo que quiero preguntar. Eh, Normalmente las instituciones vendemos un tuition para un pregrado, un posgrado, lo que sea, y asociado a ello vienen pues unos revenue adicionales. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que hay muchos dorms, la vida en el campus, los servicios Claro. conexos a todo lo que es la vida de campus y todo esto, que en muchas ciudades de Latinoamérica no hay esta parte, ni en Europa hay un concepto de dorms, pero digamos Sí. que el modelo de las universidades está asociado a lo que es el tuition, o sea, las matrículas. Casi todos vivimos vendemos matrículas y no tenemos. ¿Cuál va a ser, por dónde crees? Hay mucha gente que dice que de pronto el modelo de Netflix, de una suscripción y estudie lo que quiera, mensual, va a ser un modelo de estos. ¿O qué has visto en el mundo? ¿O esa es una tarea para investigar? Porque es verdad. No sé en dónde, creo que era en el World Economic Forum, publicaban algo que decía que ya la gente va a tener que trabajar mucho más de lo que pues más tiempo, porque vamos a vivir mucho más que la gente que ya iba a vivir Sí. 100, 120 años, ya había nacido, ya estaba en este planeta por los avances de la medicina, y que eso iba a implicar que con el avance tecnológico del desarrollo tendríamos que cambiar por lo menos 5 o 6 veces de profesión, o digamos de Mm. campo de desempeño, no lo llamemos de profesión, Sí. sino campo de desempeño. Y eso obviamente pues necesita un reskilling, un upskilling, lo que sea. Pues el modelo de matrícula para este programa de pronto no funciona. ¿Qué has visto en ese modelo? Porque ahí estás tocando el corazón de todas las instituciones. Vivir Sí. por la matrícula. Yo creo que vivir por la matrícula, una vez que vemos las instituciones como simplemente la parte de enseño, es la única forma que podemos generar algún tipo de renta. Y creo que nosotros tenemos un papel muy más grande que es simplemente la educación. O sea, cuando estamos haciendo investigación, cuando estamos produciendo algo, la capacidad de producción de propiedad intelectual, o sea, existen varias formas. Pero cuando hablamos más de los estudiantes o de las formas que las personas van a interagir con la universidad, al final yo digo mucho más de cuánto vamos a cobrar. La pregunta que yo hago es que, ¿cuál es el ROI? ¿Cuál es el retorno a la inversión que la persona va a tener? Es mucho más en el sentido que debemos demostrar que la educación es una inversión y que esta inversión tiene concretamente un retorno que va a tener. O sea, el retorno puede ser mantener tu empleo o buscar un empleo nuevo porque tu empleo ya no va más a existir. Ya es un retorno. No es que esto siempre significa que tienes que va a ganar más, más y más. Claro, ojalá que esto que lo queremos, que la gente cada vez esté más contenta y no solo hablamos de rendimiento, pero que esté una vida más feliz, de una forma más, ¿cómo puedo decir? Eh, ¿Cuál es la palabra que me viene? Holística, no, que simplemente hablamos Entonces, yo creo que de la misma forma que tenemos que pensar los modelos de interacción, tenemos que pensar en los modelos de cómo la universidad se queda sostenible como negocio. Porque al final lo que pasa es muy sencillo. Lo que producimos, la entrada tiene que ser igual o mayor que la salida. Porque simplemente tú tienes
por ejemplo, cualquier universidad del mundo, mismo las públicas, o sea, al final de la cuenta, ¿no? Alguien tiene, o sea, existe un valor que para la operación y este necesita entradas. Pero ver la matrícula como la única forma de entrada es simplemente limitar la visión que tenemos de valor de la universidad. Claro, Existen total. formas, por ejemplo, como la creación de tecnologías, como la creación de contenido, la creación, o sea, existen, y yo creo que Arizona, esto que estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí, porque creo que nosotros somos, no somos la número uno en innovación del Estados Unidos por suerte, por 10 años, o sea, Total. tenemos una visión estratégica de formas de generar valor y esta generación de valor se conecta a una generación de renta. Y ahí está la cuestión. Si el único valor que creamos son clases, bueno, entonces matrículas o Claro. algún tipo de... Pero si creamos valor de formas distintas, ¿cómo podemos capitalizar en este valor? Monetarizar este valor. En el sentido, no porque queremos, o sea, porque necesitamos para mantener y para continuar avanzando. Y yo creo que la cuestión principal es esto, cómo generamos valor y cómo podemos monetarizar este valor de una forma que este valor se reverte en una sostenibilidad, no desde un punto de vista ambiental, pero financiera de la solución. Bueno, ese sí es un trabajito grande que tenemos que hacer muchas Bueno, universidades en identificar esto y cómo que la sociedad también lo entienda y lo compre y lo analice dentro de estos temas. sí. Pero la cuestión es esta, Diego, es la creación de valor. Es mucho más la creación de valor que no puede ser Totalmente. limitada a simplemente a clases. Bueno, ya que ya vamos a ir cerrando un poco, pues después de todos estos elementos que hemos visto y de esta conversación que hemos tenido, me gustaría, porque ustedes están en el futuro, de los futuros globales, ¿cuáles son esos cuatro grandes problemas que los trasnochan a ustedes en esta facultad? Cuando digo trasnochan es que son, digamos, el foco principal de trabajo donde están poniendo todos los esfuerzos. Porque eso ha cambiado muchísimo la forma, pues ya nos contaste cómo organizaban los currículos en torno a problemas, a esos grandes problemas, eh, la investigación también, cómo la están impactando. Obviamente tienen profesores de todas las áreas porque es interdisciplinar, que ya no lo dijiste, están usando muchas tecnologías para poder impactar a mucha gente. Bueno, ¿cuáles son esos cuatro que tú le dirías a cualquier institución de educación? Mire, traten de enfocar sus muchachos en estos porque son problemas que la humanidad realmente tiene que enfocar y mirar. Okay. Bueno, yo creo que te voy a contestar de dos formas esto. Una es, yo creo que son los 5 pilares que son especialmente importantes que nosotros primero tenemos que generar generación de conocimiento. La otra cuestión es la transmisión, o sea, el aprendizaje que tenemos que hacer. La otra cuestión es la generación de soluciones. Si las comunidades tienen problemas, ¿cuáles son los problemas? Y estas soluciones tienen que estar contextualizadas en el mundo real, no en el mundo imaginario o desconectado. La otra cuestión que nosotros tenemos que tener es la parte de crear redes. Mira la universidad como una capacidad de traer gente y cosas y Conectar. trabajar juntos y al mismo tiempo de poder engajar con la comunidad y con o sea, la industria, el comercio, el gobierno, o sea, tiene como esta capacidad de generatividad de soluciones. O sea, entonces, la primera forma que nosotros tenemos que pensar en estos 5 puntos como generar conocimiento, transmitir conocimiento, generar soluciones
engajar la gente y crear estas redes, ¿no? En este papel como un hub, ¿no? De conocimiento, aprendizaje, soluciones. Se miran los temas. Yo creo que una de las cosas que es importante es pensar global, pero también actuar de una forma local. Lo que yo creo que, por ejemplo, es importante, si pensamos en la ciudad de Medellín, por ejemplo, ¿no? En Colombia, tenemos que estar bastante conectados con nuestra realidad, con nuestra comunidad y al mismo tiempo pensando en lo futuro de una forma global. Pero si miramos la cuestión climática, la cuestión de adaptación de sustentabilidad, si pensamos en temas como, por ejemplo, los cambios tecnológicos y las transiciones tecnológicas, no solo de tecnología de información, pero tecnología de producción, tecnología de transporte, comunicación, energía. Entonces, si pensamos en estos temas que se da de una forma también la cuestión de salud y sanidad, ¿no? Entonces yo creo que la forma principal es entender que existen grandes temas como la cuestión climática, la cuestión de cambios sociales, la cuestión de cambios tecnológicos. Estos son globales, eso no importa dónde vas. Pero tenemos que también entender nuestra comunidad, ¿no? Si, por ejemplo, si miras a Medellín, tienes ejemplos, por ejemplo, la cultura metro. ¿Cómo se desarrolló la cultura metro en Medellín? Fantástico eso. No, parece que el metro es un mundo aparte. O sea, increíble, increíble. Entonces, pero ¿cómo se podemos crear estas culturas? ¿Cómo se creó la cultura metro en Medellín? Un ejemplo que te doy y cómo la universidad puede ser una catalizadora de una solución, ¿no? De una forma que no solo el gobierno, la sociedad, todos juntos trabajando para un futuro mejor. Claro, y ese es un buen ejemplo porque ha habido gobiernos de todos lados, de todos los colores y sabores del arco iris, y en Medellín, y la cultura metro ha permanecido por encima de, y el cuidado y el desarrollo del metro por encima de cualquier gobierno, porque ya es algo de la sociedad antioqueña, algo de los... Y la gente ve valor, ve eso como un producto, no solo un producto, un asset, no sé cómo dice en español. Un Sí, activo de la ciudad y del de la departamento ciudad, de la gente, que de nuestro si estado. nosotros no lo preservamos, si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no lo disfrutamos y sabemos cómo la vida es pesada sin esto, No, ¿no? Y no. un ejemplo de eso. Entonces yo creo que es pensar de esta forma, entender los problemas, entender yo cuando hago consultoría siempre digo, la primera pregunta que hago es, o sea, what keeps you awake at night? O sea, ¿qué te mantiene despierto en la noche? Y estos son los problemas. Uno tiene que entender dónde son los puntos de preocupación, del dolor, y ahí trabajar en eso. Claro, y hay una sombrilla de problemas a nivel global, pero hay que mirar cómo están impactando a nivel local. Claro. Sí. Bueno, Eusebio, mil y mil gracias. Quiero ser muy puntual con tu tiempo, Gracias. agradecerte que hayas participado en esta emisión del Mar con Diego Mazo, que son conversaciones que invitan a un viaje, a una transformación para construir el futuro de la sociedad hoy, de la educación hoy. Muchas gracias.